Bienvenidos al Espacio de la Mujer, un programa de consejos y vivencias con profesionales. Sada Mujer, un espacio para la mujer empoderada y plena, un espacio para la mujer de hoy. Sada Mujer. Brenda Ruiz e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips y consejos para la mujer actual. Sada Mujer. Hola, muy buenos días, queridos amigos y amigas. Un gusto saludarles de nuevo y darles la bienvenida a este programa, su programa de Sada Mujer. Estoy muy contenta porque el día de hoy tengo en nuestro programa a la experta psicóloga en formación humanista existencial con enfoque de género y diversidad sexual y psicoterapeuta Alma Flores, que ya había estado con nosotros. Bienvenida, Alma, con el tema de escuchando mis emociones. Hola Brenda, buenos días y pues un gusto otra vez estar por acá. Así es, bienvenida. Gracias. Ahora sí, vamos a ver cómo escuchar nuestras emociones, ¿no? Nos decías que en las emociones había que identificar cuáles eran como básicas y cuáles eran las primarias y todo este rollo que yo realmente para mí desconozco todo esto. Para mí las emociones todas son iguales, ¿no? Entonces, lista para aprender. Bueno, pues mira, sí, es que de pronto, bueno, podemos tal vez mencionar muchas emociones, ¿no? Ajá. Pero hay 5 emociones básicas. Sí. ¿No? Que bueno, esto lo tomo de Miriam Muñoz, que es una terapeuta Gestalt. Entonces, como para facilitar, hablamos de 5 emociones básicas que son miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. De hecho, si las ponemos así como acróstico, ¿no? Con la primera inicial se forma la palabra matea. Es como una forma de recordarlas. De hecho, así se llama esto, ¿no? Como así se le conoce, como las emociones maternas. Entonces, bueno, son estas 5 básicas. ¿Y por qué decimos básicas? Porque son primarias, o sea, porque es una respuesta muy biológica, una respuesta natural, con lo que la emoción se pone en acción, digamos, y tiene una función. O sea, algo importante que yo quiero hablar aquí es de que cada emoción tiene una función. O sea, las emociones nos sirven para sobrevivir, ¿no? Su objetivo es la supervivencia. Porque de pronto, como que les tenemos miedo, ¿no? Como que pensamos que hay unas emociones bonitas, otras feas, ¿no? Luego se le llaman las positivas, las negativas. Exacto. Bueno o malo y ya, ¿no? Como si hubiera emociones que nos pudiéramos permitir sentir y otras que mejor habría que alejar. Y entonces, un poco lo que yo quiero hablar es de estas 5 emociones, bueno, hablar de la función de cada una, o sea, para ir encontrándole un porqué, o sea, para saber que en realidad sí nos sirven, o sea, sí nos ayudan a algo, ¿no? Entonces, bueno, no sé que si son necesarias, ¿no? Que son necesarias, exacto. Entonces, ¿me voy hablando de las funciones? Sí, si gustas, vamos viendo una a una. Yo, de hecho, aquí las voy a empezar a poner para que nos quede cuáles son las 5 emociones y cada quien vaya pudiendo detectarlas, ¿no? Y también algo que pueden ir haciendo es ir viendo qué emociones son las que comúnmente están más presentes en su vida, ¿no? O sea, claro que lo óptimo, pues es que podamos expresar todas, pero comúnmente sí hay algunas con las que nos sentimos más cómodas o que podemos contactar más fácilmente con ellas y otras que nos cuestan más trabajo. Entonces también eso pueden ir identificando. ¿No? Ok, perfecto. ¿A cuál le temen más, no? O sea, de pronto, ay, no, con esta no me quiero meter y entonces le doy la vuelta, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, a ver, el miedo. Y yo creo que muchas, incluso, tú puedes ir incluso completando o diciendo, porque creo que algunas sí podemos medio intuir para qué sirven, ¿no? Ok. O sea, Sí. el miedo, ¿para qué nos servirá? O sea, de pronto se habla mucho de este miedo que nos paraliza y por supuesto que, bueno, ese ya nos incapacita, pero el miedo natural, el miedo primitivo, Es como no, para prevenir, ¿no? Como para exacto, ponerte alerta, ¿no? Tengo miedo, voy caminando en la calle, tengo miedo, ¿qué hago? Empiezo a observar, me pongo alerta, ¿no? ajá, exacto, el miedo, la función del miedo es para protegernos, ¿no? Para no ponernos en riesgos innecesarios. Si no tuviéramos miedo, pues seríamos bien temerarios, ¿no? Y entonces, Ajá, a lo mejor a la primera de cuentas queremos competir con un tráiler y nos atropella, ¿no? Entonces, exacto. el miedo, ajá, exactamente, el miedo sirve para protegernos. El Okay. afecto, Ajá, ese nos sirve para vincularnos, uh-huh, para vincularnos ajá. con las otras personas y también a un nivel pues muy biológico, muy primitivo, o sea, buscamos estar con otras personas, relacionarnos. La tristeza, la tristeza es otra, ¿no? Creo que es otra de las emociones que de pronto tal vez preferimos no sentir. Y también tiene una función, o sea, la tristeza, o sea, la función es poder retirarnos, ¿no? Poder estar en soledad, mira que hablábamos la otra vez de soledad, Ajá. y, y entonces ahí poder reflexionar. Ajá, o sea, la tristeza es un estado, si te fijas, ¿no? O sea, cuando estamos tristes, porque todas estas se manifiestan en el cuerpo. Entonces, cuando estamos tristes, o sea, ¿cuál es un poco la postura? O sea, la postura, solemos, es como, ¿no? Como bajar la cabeza, ¿no? Como a lo mejor estar incluso acostadas, es como enconcharnos, Como encorvarte, ¿verdad? Así como ¿no? bajar la guardia de cierto modo sería. Sí, sí, claro, de alguna manera puede ser. Y entonces es eso, estar conmigo, procesando lo que me haya pasado Ajá. y, y generando un espacio de reflexión. El enojo, otra también que de repente nos cuesta trabajo, ¿no? Y de pronto tal vez es como el coco de mucha gente. Ajá. El enojo nos sirve para poner límites. Entonces es Wow. muy importante. O sea, si no fuera por el enojo no podríamos decir no, ¿no? Esto no me gusta, no, porque esto es injusto, no, porque me estás tratando mal, ¿no? Entonces el enojo nos ayuda a poner límites. Es una manera de defensa también. Oye, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, cuando tienes una discusión con tu hijo, con tu mamá, con tu pareja, ¿no? Sueles a veces, cuando hablas enojado, decir cosas que luego te arrepientes, ¿no? Entonces aquí me cae ok, sí, bueno, el enojo no es malo como nos dicen, porque es importante poner límites, ¿no? Es parte del día a día, de la vida, de poder vivir plena. Pero, ¿cómo llegar? No sé si más adelante nos vas a decir cómo llegar a mediar hasta dónde es buena esta emoción básica del enojo, ¿no? Hasta dónde, porque bueno, pues no caer en bueno, es que estoy enojado y voy a poner límites y voy a decir cosas que pues realmente ni voy a cumplir, ni siento, ni es lo que quiero, ¿no? Claro, claro. Sí, no se trata de justificar, ¿no? Como dices, como estoy enojada, enojado, y Ajá, entonces se vale lo que sea y normalmente lo que sucede es que acabamos lastimando, ¿no? A las demás personas. ajá. Entonces, digo, sí, igual lo retomamos más adelante, pero digo, aprovechamos tu pregunta
Y algo aquí bien importante es diferenciar entre Ujú. la emoción como tal Ajá. y la forma de expresarla. Eso es otra Ok. cosa. Y entonces de pronto creo que puede haber ahí, o sea, como que lo vemos como lo mismo, ¿no? Como no hemos aprendido a expresar el enojo de una manera positiva, o sea, la emoción no es la negativa, la que podría Ajá. ser la negativa es la manera de expresarla. Ok. Y entonces, como no hemos aprendido a expresar el enojo adecuadamente, entonces la única vía que tenemos para expresarlo muchas veces es en forma violenta. Y por Sí. supuesto que eso no se vale, ¿no? Pero entonces hay que aprender a expresar. Por eso la plática le puse el nombre de Escuchando mis emociones, porque lo que comúnmente sucede, me parece, es que no las escuchamos. Exacto. Y entonces, en el caso del enojo, ¿qué pasa? Que a lo mejor lo siento, Ajá. pero lo dejo pasar, ¿no? Digo, no, 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 esto está muy feo, no me quiero meter en conflictos, no, no, no. Y lo dejo pasar y de pronto un día estallo, ¿no? Ok. O simplemente no tengo herramientas para expresarlo más que de manera violenta. Entonces, al ratito vamos a hablar cómo podemos ir haciendo este ejercicio de identificación de las emociones para expresarlas de manera más adecuada. Oh, perfecto. Sí. Ujú. Me Pero sí es bien encanta. importante eso que preguntas, o sea, diferenciar. Una cosa es la emoción que sentimos y que la sentimos en el cuerpo, ¿no? O sea, estas Ajá. emociones las sentimos a nivel corporal. Oye, hasta decimos, es que me calienta, como me hierve la sangre o tengo la sangre caliente, ¿no? Hasta expresamos así como, Ajá, hasta nuestra respiración se agita, ¿no? Hay gente que tiembla, o sea, realmente es todo todo tu entorno cambia, interior y exterior, ¿no? sí, y fíjate que también, una con el enojo es muy claro, pero con el resto de las emociones también lo que podemos ir haciendo el ejercicio, ay, perdón, es de empezar a recordar, Ajá. si es que podemos recordar, y si no, a partir de ahora empezar a observarnos cómo vamos sintiendo esas emociones. Ok. Porque lo que pasa es que como de pronto nos desconectamos del cuerpo, entonces cuando, por ejemplo, cuando sentimos el enojo, es porque ya estamos a 1000 por hora, es porque ya no nos da tiempo de hacer nada y Ajá. nos vamos con todo. Entonces es bien interesante que cuando empezamos a observar el cuerpo, podemos detectarlo mucho más temprano. Bueno, yo estoy hablando como de lo que era del final de la plática, pero No eh, importa, ahorita lo volvemos a retomar. Creo que hay que, hay que reforzarlo porque creo que es una parte muy importante, ¿no? Es la parte como para llegar a saber controlar nuestras emociones y esto es, es bien importante. Sí, ajá, ahorita me estaba acordando, por ejemplo, digo, porque esto lo trabajo en terapia, ¿no? ajá, Porque entonces, te digo, van haciendo el ejercicio como de ir registrando, ¿no? Qué van observando en su cuerpo, dónde van sintiendo el enojo, y entonces ajá, cuando te empiezas a observar, sí vas identificando cosas que antes no sentías. Entonces, hay una chica, por ejemplo, que estamos trabajando eso, porque ella me decía, es que me choca, porque lo que me sucede cuando me enojo es ajá, que además me dan muchas ganas de llorar, y entonces, entre el llanto, el coraje, a lo mejor solo grito y tengo que salir corriendo del lugar, ¿no? ajá. Entonces, estamos trabajando en que identifique el enojo y ella no sabía. Y entonces, ya la última sesión me dijo, ya me di cuenta. O sea, empiezo a sentir calor aquí, ¿no? Y entonces, eso es bien importante porque entonces, si ya identifico que cuando me enojo empiezo a sentir calor aquí, Ajá.
Entonces ya me da tiempo de ver qué voy a hacer con eso antes de reaccionar de mala forma, ¿no? Entre más temprano lo detecto, me da chance de reaccionar de otra manera. Así es. Mm, Eh, hay que observarnos, hay que observarnos. hay que observarnos. La alegría, ¿no? Nos faltaba la alegría, Ajá, y pues la alegría tiene que ver con conectar con la vida, ¿no? O sea, es la que nos permite estar ahí, ¿no? La vitalidad, la energía que sentimos en el cuerpo para hacer cosas, ¿no? ajá. Entonces, bueno, pues así de manera sencilla, básica, esas son la función de las emociones. Y las emociones, como son biológicas, como es una respuesta biológica, Ajá. son temporales. O sea, en realidad una emoción intensa, ¿no? Así a nivel corporal y todo, o sea, comúnmente es 2, 3 minutos, ¿no? O sea, cuando ya se nos prolonga es porque ya le metimos ahí un montón de otros pensamientos, creencias, ¿no? Le estamos dando vueltas y vueltas y entonces la prolongamos en el tiempo. Pero Es en que si él me realidad, dijo, es que si yo le dije, es que si yo le hubiera dicho, y es que, ¿no? Y una historia acá en la mente que, bueno. ajá, pero en realidad la respuesta así como tal, ¿no? Natural, en realidad es una cuestión temporal, ¿no? Que sentimos en el cuerpo. Ujú. Entonces, bueno, esas ya, ¿verdad? Las funciones ya las tenemos. Ajá. ¿Qué te parece, Alma, si nos vamos a una pausa y regresamos? Ok, perfecto. Regresamos con Alma y el tema detectando mis emociones. Nos comentabas, Alma, habíamos terminado de detectar las 5 emociones básicas que vienen siendo miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Así es, la Ujú. famosa matea. Ajá, hablábamos de las funciones y también, bueno, por tu pregunta, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿cómo le hacemos para expresarlas? Porque de pronto parece que no sabemos. La verdad es que no sabemos, Brenda, ese es el punto. No nos enseñan, ¿no? Ajá, Podemos recordar cómo nos educaron y bueno, y también hay que observar cómo estamos educando, exacto. porque hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, de pronto, no sé, el niño o la niña que se enojan y los regañamos porque se enojan, ¿no? Decimos, no, 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 no me faltes al respeto. O sea, claro, o sea, hay diferencias, ¿no? Pero a Ajá. veces censuramos el enojo como tal, o si lloran, ¿no? Ya, deja de llorar, que no es para tanto. O si es niño, bueno, no se diga, ¿no? Ajá. Fíjate que en lo personal, yo recuerdo que el enojarte, o sea, en casa, tu casa, era como, perdón, algo malo. Entonces, si te enojabas, era malo, pues, ¿no? Entonces, no te permitían enojarte. Ay, toma, no tienes agüita porque no te nos vayas a ahogar, Brenda. Claro, claro. Muchas veces se ve como es malo enojarse, ¿no? No está permitido. Y, y fíjate que también ahí hay una diferencia entre si somos mujeres o si somos hombres, ¿no? Digo, no necesariamente es así siempre en todas las familias, pero sí, o sea, a nivel general sí hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, de estas, la que más se nos permite a las mujeres y se nos refuerza mucho es el miedo, ¿no? O sea, siempre como esta idea de tú no puedes sola, que vaya tu hermano y te cuide, ¿no? No, tú eres niña, espérate, con cuidado. Entonces, a las niñas se les refuerza mucho el miedo. Eh,
y por el contrario, a los niños, pues no, ¿no? O sea, porque tener miedo o llorar, pues es lo Ajá, peor. ¿Cómo, no? Si se supone que tienen que ser fuertes, ¿no? Es así como un niño llora y todavía yo veo como dicen, no, no llores, ¿no? Los niños no lloran. ajá. Entonces, en el caso de los hombres sería el enojo, ¿no? El enojo. Lo que tuvieran reforzado. Efectivamente, en los niños se refuerza mucho el enojo, se les da chance y casi que solo el enojo. O sea, Sí. en realidad, ¿no? O sea, o sea, ahí sí, digamos que, aunque, por ejemplo, el miedo se nos refuerza mucho a nosotras, de alguna manera, Ajá. excepto el enojo en nosotras, porque de pronto es como, ay, no, te ves fea, ¿no? Las niñas no se enojan, las niñas siempre están sonrientes, son cariñosas. Pero entonces, bueno, pero en general sí se nos permite a las mujeres expresar más libremente las emociones, ¿no? A los niños casi no, o sea, sobre todo cuando van creciendo, ¿no? O sea, de chiquitos tal vez sí es más fácil, pero ya en cuanto van creciendo bueno, se van convirtiendo en adultos, el enojo, como bien dices, el enojo es la que predomina y de hecho, digo, no sé, pero yo seguro les recordará a alguien porque sí es común ver cómo de pronto hay hombres que tienen miedo y la emoción que aparece es enojo, ¿no? O sea, están preocupados, enojo, ¿no? Ajá. ¿No? Y entonces que de pronto Conozco a tienes, varios. sí, porque esa es la que está más presente. Entonces, bueno, también eso es importante verlo. Ajá. Y como, yo creo también como papás y mamás, es también fundamental ir viendo qué nos pasa con las emociones, cómo las vivimos, porque te digo, a mí me parece que sí hay mucho miedo, entonces lo que vamos haciendo con niñas y niños es que en lugar de hablar de lo que sienten, vamos, pues vamos haciendo que las repriman. Como tú nos decías, ¿no? De pronto el enojo está prohibido, incluso de pronto la tristeza, ¿no? Es, no, ya, o sea, ya ponte a hacer algo, ya, ¿no? Porque pues la tristeza nos lleva a tal vez no estar en acción. Incluso la alegría, fíjate. A mí de pronto me da, pues no sé si decir si me da tristeza o enojo, cuando de pronto veo niños, niñas que están bien contentos, ¿no? Pues porque así son. Y entonces están, mira no sé qué, mira no sé qué, y cantan, y el mamá o la papá, ya, cállate, cállate. ¿No? Entonces, es así como, ¿qué nos pasa con las emociones? ¿Cómo estamos gestionándolas? ¿Cómo las vemos en las demás personas, en nuestros propios hijos? Y a partir de ahí, bueno, pues cómo vamos aprendiendo tal vez a pensarlo como un lugar no muy grato y a veces pareciera que es un terreno desconocido el de las emociones y entonces preferimos darle la vuelta, pues sí, porque no aprendimos porque solo las negamos, tal vez. Ajá. Yo recuerdo en aquel momento, ahora sí puedo hablar, donde me decían que no podía, por ejemplo, estar enojada, que enojada era malo, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo refutaba y decía, pero ¿por qué? O sea, si me siento enojada, no estoy agrediendo a nadie, simplemente estoy enojada y puedo salir al patio, gritar, puedo morder una almohada, puedo tirar, no sé, piedras al agua y deshacer mi enojo y no estoy afectando a nada, le digo. O sea, yo entiendo que tú me digas, ¿no? Que es malo estar enojado cuando tu enojo te lleva a agredir a una persona, ya sea verbalmente o físicamente. Entiendo, le digo, pero pues estoy enojada, ¿qué quieres que haga? O sea, no es así como que puedo decir, no te enojes, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí está justo la pregunta que tú hacías. O sea, si el mensaje que tú recibes es, no te enojes, ¿no? O sea, no, ya Ajá, cálmate, ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos tragamos la emoción porque no está permitido expresarla. Pero ajá, ahí se queda y se va acumulando.
Entonces, por supuesto que un día sale de manera muy fuerte. ¿Cuál sería la diferencia si entonces, pues hablando de niños y niñas, porque ahí es donde aprenderíamos, ¿no? Claro. En cambio, o sea, si tú ves que está enojado, enojada, y entonces le dices, le preguntas, a ver, ¿qué estás sintiendo, no? ¿Qué te enoja? ¿No? Ok, a ver, cuéntame. Vamos a ver qué hacemos para, o sea, ¿qué necesitas hacer para sacar el enojo? A ver, ¿qué estás sintiendo en el cuerpo? Y entonces, claro, a lo mejor voy y aviento piedras al agua, ¿no? Hubo una edad, yo me recuerdo que a Ajá. mi hijo le costaba como trabajo, ¿no? Sacar la emoción. Y entonces, por ejemplo, era también, ¿no? Como, bueno, pégale una almohada, ¿no? Ajá. Brinca, porque está mucho en el cuerpo, ¿no? Claro. Eh, entonces, esa es la diferencia. Ahora, tampoco no quiere decir que no podamos aprender. O sea, Ajá. esa es la buena noticia. O sea, la mala es, pues tal vez no aprendimos de la mejor forma. O tal vez sí, bueno, habrá personas que sí. La buena es, podemos aprender a hacerlo, ¿no? Aún si no Manos a tenemos la obra. herramientas, podemos aprender a hacerlo. Y entonces ahí es donde viene esta parte de, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con las emociones? ¿Cómo las vamos identificando y escuchando? Ajá. Le puse escuchando porque las emociones nos vienen a dar un mensaje, ¿no? Claro. O sea, siempre nos vienen a dar un mensaje. Entonces, si no nos detenemos a escuchar, esa intensidad del mensaje va creciendo, el cuerpo grita, ¿no? Y entonces de pronto nos podemos encontrar ante un problema de ansiedad, por ejemplo, ¿no? O sea, Exacto. que la ansiedad en sí misma, digo, yo sé que es sí, o sea, una sensación muy desagradable, pero digamos que la ansiedad ya es el cuerpo pues ahí como gritando, ¿no? O sea, haciendo más esfuerzo porque lo escuchemos, Ajá. porque también ahí, o sea, hay un miedo o hay algo que no escuchamos antes y que ahora nos está diciendo, ¿no? Hazme caso, aquí estoy. Entonces, eso es importante tener en mente. Las emociones nos quieren ayudar, o sea, en realidad las emociones nos quieren ayudar, pero hay que detenernos a escucharlas, ¿no? Entonces, el primer paso es eso, ¿qué me sucede en el cuerpo? ¿No? Hay que estar Okay. muy observando mucho nuestro cuerpo. De hecho, yo luego les recomiendo llevar como un diario de mis emociones. Wow. Ajá, eso es bien interesante porque eso necesariamente nos lleva a voltearnos a ver. Entonces, siempre, bueno, la invitación que yo les hago cuando trabajamos esto es, bueno, yo todavía soy como de la libretita, ¿no? Ajá. De pronto las personas ya más jóvenes me dicen, oye, pero hay una aplicación, no sé qué, que a lo mejor puedo usar para eso. Bueno, ok, ¿no? Pero de todos modos, la verdad es que sí son procesos distintos, ¿eh? O sea, el proceso de tomar una pluma y escribir es, Claro. es distinto. Entonces, ese es un ejercicio que podemos empezar a hacer. Al menos, pues al menos una vez al día por lo pronto, ¿no? O sea, Ajá. tal vez desde que comience el día es saber cómo me siento, ¿no? ¿Cómo amanecí emocionalmente, ¿no? Y qué siento en el cuerpo. Y bueno, y cuando tenemos una emoción muy clara, ¿no? Cuando tenemos una emoción muy Ajá. clara porque nos acabamos de enojar con alguien, entonces también es como tomar estas pausas, es muy importante. Y el llevar este diario nos permite tomar estas pausas porque lo que sucede también es que en el día queremos ir saltando de una cosa a otra, y entonces claro que de pronto tenemos aquí hecho bolas un montón de cosas que ya no entendemos. Entonces, sí es hacer esa pausa de decir, a ver, me acaba de pasar esto. O sea, vamos a tomar una pausa, vamos a respirar profundo. ¿Qué estoy sintiendo en el cuerpo? ¿Qué me hizo enojar?
o qué me hizo entristecer. Bueno, si ya estoy en ese punto, Ajá. a veces sentimos algo y ni siquiera sabemos qué emociones. Mira, justo nos dice Brenda, bonito día a todas. De hecho, creo que hoy amanecí apagada y molesta y no sé por qué es. Ok, bueno, fíjate, ahí, Brenda, gracias. Brenda, ¿verdad? También. Sí, mi Sí, ¿verdad? tocaya. Sí. Sí. Entonces, bueno, ahí, ok, Brenda, ya estás identificando, ¿no? Amanecí apagada y molesta. Que si nos remitimos a estas emociones básicas que yo les nombré, pareciera que se va un poco al Tristeza. enojo, molesta, y a la tristeza, apagada, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí están ya. O sea, a lo mejor ahorita no sabes por qué, no siempre tenemos la respuesta. Lo importante es que esté ahí la pregunta, ¿no? O sea, lo Ajá. importante es que esté ahí la pregunta, que estemos identificando, y a lo mejor también puedes detenerte, aunque no sepas la razón, a sentir y tal vez escribir cómo sientes en el cuerpo esa sensación de estar apagada y molesta. ¿Cómo le estás sintiendo? Ya, tal vez luego llegará el motivo, tal vez no, pero ahorita sí detener a ver cómo estoy sintiendo eso en el cuerpo. Ujú. Ok. Eso es bien importante, de veras empezamos a ver cosas que no habíamos visto. Nos va dando un conocimiento de nosotras y de nosotros. Entonces, bueno, ese es el primer punto, ¿no? ¿Qué sucede en el cuerpo? Ajá. Eh, Después es intentar nombrar eso que me sucede, como Brenda ahorita, ¿no? Bueno, tal vez es enojo, es alegría, es tristeza. El siguiente es intentar ver por qué me sucede, ¿no? O sea, no nos autoexijamos, no de pronto, ay, pues no sé ni por qué me sucede. No importa. Pero la cosa es tener ahí la pregunta. En algún momento saldrá la respuesta. ¿Por qué me sucede? Y lo último es, ¿qué necesito? O sea, si yo me pongo a hacer esas pausas y realmente me quedo ahí un rato conmigo, Ajá. a partir de lo que voy sintiendo, también puedo ir descubriendo qué necesito, qué me funciona a mí, ¿no? Ajá. Porque fíjate, a veces no identificamos, entonces me siento apagada. Y entonces tal vez eso me lleva a decir, bueno, pues la verdad es que ahorita me gustaría estar sola, pero si no lo ubico, si no reconozco eso, y Ujú. entonces me sigo en mi día, entonces a lo mejor ni siquiera voy a estar con el ánimo y la energía de estar lidiando con gente. O sea, bueno, claro, idealmente sí lo podemos hacer, ¿no? Ajá. Pero no importa, o sea, es que aunque sean unos minutos, o sea, aunque no necesito estar sola, a lo mejor en un ratito ya tengo que ir a trabajar con un montón de gente, pero si yo detecto, ahorita me viene bien estar sola, hay que darnos esa pausa, hay que darnos eso que necesitamos. O sea, que según la información que nos diste y el ejercicio que estamos haciendo, en el caso de Brenda fuera, ok, es tiempo de reflexionar, de estar sola y poner límites. O sea, hay algo que la está sobrepasando y necesita poner límites, pero necesita hacerlo sola, reflexionarlo sola, ¿no? Claro, claro, por Ujú. supuesto. Fíjate, en eso de los límites es bien importante, por supuesto, porque si nosotras no sabemos qué necesitamos, qué queremos, entonces, ¿cuál es el límite que queremos poner? Pues, ¿qué vamos a irle a decir a la otra persona? Y creo que a veces eso sucede, ¿no? A lo mejor nos enojamos, pero en realidad no acabamos de identificar, bueno, y entonces, ¿qué necesito? ¿Y qué necesito pedirle a esa persona? ¿No? A ver, entonces me enoja que, no sé, que cuando yo te comparto cómo me siento, tú me juzgues, ¿no? O luego me quieras dar la solución. O sea, no me gusta, solo te lo comparto para compartirlo, ¿no? Bueno, entonces tengo que identificar para decirle, ¿sabes qué? O sea, digo, te agradezco la intención, ¿no?
pero cuando yo me siento así, no me gusta que me digan qué tengo que hacer. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Ajá. Otra cosa que iba a decir, fíjate, ahorita también muy interesante con esto que nos compartió Brenda, es el enojo y la tristeza de pronto sí se pueden vincular, porque de hecho mucho, digo, no digo que sea el caso de Brenda, pero me acordé, muchos enojos contenidos, o sea, muchos enojos no expresados pueden convertirse en tristeza, en depresión. Ajá. ¿Por qué? Porque muchos enojos contenidos tienen que ver también con que me estoy negando. Cuando yo no pongo límites, Ajá. ¿no? Y acabo haciendo lo que los demás quieren, me estoy negando. Y claro que a la larga eso puede generar tristeza, ¿no? Claro. Entonces, fíjate cómo se vinculan. Y con la función que les comenté de cada emoción, podemos ir viendo, a ver, si a mí el enojo es una de las emociones que me cuesta más trabajo, ¿no? A lo mejor como tú decías hace rato, tal vez no me es fácil poner límites, ¿no? Ajá. Si lo que me cuesta trabajo es la tristeza, o sea, tal vez no me detengo, ¿no? Tal vez cada vez que me pasa algo, no me detengo y quiero seguir en la vida como si nada pasara. Tal vez no hago mis duelos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de la emoción que tal vez expreso menos, puedo ir viendo tal vez qué es lo que estoy dejando de hacer. O, bueno, las otras es a lo mejor en donde sí me siento muy cómoda y la tengo muy desarrollada, ¿no? O sea, está bien, pero podemos ir aprendiendo mucho de nosotras y de nosotros. ¿Cómo ves, Brenda? No, lo veo, realmente me abriste un gran panorama, ¿no? Porque a mí me encanta la película de, por ejemplo, la de Disney de las emociones, ¿no? Pero y yo les digo, soy alegría, ya, no sé, pero nunca me había puesto a decir, ok, esta es para esto, ¿no? Porque todo tiene un para qué. Entonces me encantó porque entonces yo ya puedo decir, ok, ahorita necesito esto, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho estar tiempo como yo sola, ¿no? Reflexionando. Y a veces me dice, ¿estás enojada? Y yo, no, simplemente estoy seria porque yo estoy acá, piense y piense y viendo, o sea, y no estoy enojada ni mucho menos, simplemente estoy en otros rollos, ¿no? Mentales. Entonces, me encanta, disfruto mucho mi soledad, la disfruto mucho el tiempo de conmigo misma, ¿no? Entonces ahorita estoy agarrando y estoy viendo los por qué, ¿no? Porque, o sea, ya detecto la emoción, ya detecto para qué es la emoción, ahora el cómo mejorarla o el para qué la tengo, ¿no? ¿Qué te Sí, parece, Alma, si vamos a una pequeña pausa y regresamos? ok, perfecto. Regresamos con Alma Flores y el tema detectando mis emociones. Platícanos, Alma, ¿qué nos Oye, queda? cada vez que dices una pausa, yo pienso que de verdad va a haber pausa y luego ya regresamos luego. Este, Fíjate, otra cosa que sirve también es escribir. O sea, escribir sobre eso que estoy sintiendo, ¿no? Como para dar aquí una lluvia de ideas, de cosas que pueden funcionar, y bueno, pues ya cada quien va viendo qué le funciona, ¿no? O sea, en general con todas las emociones funciona mucho escribir, o sea, qué estoy sintiendo, o incluso, por ejemplo, pues el enojo, es que creo que el enojo es todo un tema, ¿no? Entonces, Exacto. incluso con el enojo, con la ansiedad también yo tengo gente que le funciona mucho. Me acuerdo, una consultante me decía, ella era con la ansiedad, ¿no? O sea, estos pensamientos que tenemos todo el tiempo, ¿no?
Ajá, de que nos preocupan, un montón de cosas. Entonces ella me decía, es que desde que empecé a escribir, es como que esto que me da vueltas en la cabeza de pronto se pudiera quedar quieto en el papel, ¿no? Y entonces ya es distinto, o sea, no quiere decir que desaparece completamente, pero ya es distinto, lo deposito en un lugar y entonces es un poco la sensación de ya no lo cargo tanto, ¿no? Entonces, escribir, eso es una técnica. En el caso del enojo, por ejemplo, ajá, cuando tal vez en el momento no nos sentimos listos para ir con tal vez con la persona en cuestión y hablar de este enojo, eh, escribir tal cual, como si le estuviéramos diciendo a quien con quien estamos enojados, ¿no? Y además, como es una carta, o bueno, una carta puede ser, ¿no? De pronto yo les digo, o sea, ¿qué te gustaría decirle? Y entonces, como no se la vas a dar en esta primera fase, pues ahora sí que sin filtros, ¿no? O sea, puedes exacto. citar en esa carta lo que quieras, de la forma como quieras, no tienes ni que cuidar cómo lo vas a decir, el chiste es que lo saques. O sea, esa es la cosa. Tenemos que descubrir cómo vamos sacando esas emociones, Ajá. porque si no las sacamos, ahí se quedan y el cuerpo ve de qué otra manera sacarlas. Y por eso, pues luego andamos, ¿no? Con colitis, con gastritis, con dolores de cabeza, ¿no? Con un montón de cosas que tienen que ver con eso. Entonces, es ir viendo que la respiración profunda, ¿eh? Esa es otra clave que yo les recomiendo muchísimo, que se llama la respiración diafragmática, que pues es mucho esta respiración que hacen en el yoga. Por ahí hay videos en YouTube, entonces también esa es una técnica que de verdad sirve muchísimo. O sea, les recomiendo que busquen y empiecen a ponerla en práctica, porque la respiración profunda lo que hace es volver la mirada, o sea, a nosotros, ¿no? Como recuperar ese equilibrio. Entonces, no, otra vez, o sea, no es negar las emociones, pero a la hora, por ejemplo, estoy muy, muy enojada, ¿no? Es que fíjense la diferencia, ay, perdón, luego estoy pensando a un ritmo y ya ando aquí saltando, pero a ver, es que veamos la diferencia. A ver, yo no aprendo a expresar enojo, entonces, cuando de pronto lo siento, casi siempre aprendemos dos formas. O me lo trago y no digo nada, y entonces eso se va haciendo una bomba de tiempo. O cómo va, y entonces reacciono de manera violenta y lastimando a las otras personas. Ajá. Entonces, pero entonces, porque ni siquiera sabemos bien qué nos pasa, o sea, así. Pero entonces fíjate la diferencia, o sea, si yo, a ver, empiezo a hacer este registro para ir viendo qué le sucede a mi cuerpo, y entonces yo me doy cuenta que siento caliente aquí en el pecho. O me doy cuenta después, no, ya me di cuenta que también empiezo a sentir cierta tensión en los brazos antes o en la cara. Entonces, ok, cuando me empieza a pasar, ya puedo decir, ok, ya me estoy enojando mucho. Y entonces ahí me da tiempo de decir qué voy a hacer, ¿no? Entonces, las personas que de verdad no, les cuesta mucho trabajo controlar el enojo, de eso se trata. Lo identifico y entonces, aunque sea unos segundos, ya tengo para decir, me retiro mejor, porque si no, sé que aquí voy a explotar, ¿no? Respiro, o sea, me retiro y entonces respiro profundamente varias veces, ¿no? O sea, hago este ejercicio de respiración profunda que me permite como bajar un poco la emoción. De hecho, hay una técnica que se llama tiempo fuera, justo. Las personas, sobre todo se trabaja mucho en hombres, en Ajá. hombres que tienen problemas de violencia, porque entonces es eso. En cuanto identificas, vete, porque si no, tú sabes que vas a causar un daño. Entonces, fíjate qué diferencia. Si ya tuvimos ese tiempecito para retirarnos, para respirar,
nos estamos dando esa pausa con nosotros, con nosotras, para entonces sí ubicar, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me hizo enojar? ¿No? Y entonces irme comprendiendo y bueno, a partir de ahí ir descubriendo, bueno, entonces, ¿qué quiero? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿No? Así es. Y en su momento, tal vez ya puedo regresar a hablar con la otra persona cuando yo ya estoy tranquilo, tranquila, y pues eso es muy diferente, ¿no? O sea, es algo muy diferente. Así es. Sí, aquí ya les puse lo que nos estabas diciendo, los tips que viene siendo respiración diafragmática, escribir mi emoción, la técnica de tiempo fuera, Bueno, y eso para creo el que enojo. fueron, ajá, y creo que fueron todas, ¿no? Sí, pero bueno, pues sí, o sea, la primera es detenerme a ver qué siento en mi cuerpo, ¿no? Y hacer ese diario de emociones, ir registrando eso. ¿Cómo se siente cada emoción en mi cuerpo? Ajá. ¿No? Eso es importante. ¿Qué voy sintiendo para poderle dar nombre? ¿No? Así es. Fíjate que igual que tú, yo también, el enojo, ¿no? Creo que el enojo he tenido que trabajar con él porque también de pronto ni siquiera era tan fácil para mí ubicarlo, ¿no? Entonces yo recuerdo alguna vez, Te nos fuiste, Alma. yo me acuerdo en algún momento, ¿no? Estaba con una pareja que me dijo, estás enojada. Y ¿yo? ¿No? O sea, claro, porque él como que ya había aprendido a leerme y ya notaba Ajá. aquí, ¿no? Ya notaba aquí como lo que me pasaba en el labio. Y eso fue bien importante porque sí, digamos que fue también como información para yo ir viendo qué es lo que me pasaba a mí cuando me enojaba. Porque de verdad es que a veces las tenemos tan negadas que a veces pues nos cuesta trabajo hasta identificar. Entonces, hay un montón de chamba que podemos hacer de entrada solo para identificar las emociones, ¿no? ¿Qué nos sucede? ¿Cómo las sentimos? Y esa pausa de verdad es bien importante, nos va a ayudar mucho. Pues muchísimas gracias, Alma, por todos estos tips, por toda esta información y dinos dónde te podemos encontrar en tus redes sociales. Y pues pues no, el Facebook nada más, que estoy Ajá, como Alma Flores, mi correo electrónico, bueno, que ya vi que aparece ahí. ajá. Es Este, almaflores03@hotmail.com. así es, ahí. Perfecto. Pues te mando un abrazo muy fuerte, fuerte, fuerte a la distancia. Muchas gracias. Con alguna frase que quieras que nos vayamos, que nos dejes Bueno, reflexionando. un abrazo igual. Pues eso, o sea, deténganse a escuchar lo que les dicen sus emociones, porque siempre nos dan un mensaje. Y a mí me gusta ponerlo como en esta metáfora es como irte a tomar un café con tu emoción. Dialoga con ella, ¿no? O Wow. sea, descubre qué te quiere decir. Y pues eso. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí que nos dejaron tarea y muy buena, porque la verdad, eso de autoconocerme me encanta. Y puedes entonces empezar a controlar las emociones, ¿no? Así vives muchísimo más contenta, muchísimo más feliz, convives mejor con la gente y te va bien, ¿no? Claro, ajá, y sí, y a lo mejor un poco, ajá, no en el control de domarlas, ¿no? Ajá, Pero sí como en esta autogestión, ¿no? exacto.
de tu poder decidir. O sea, creo que sí podemos decidir qué vamos a hacer. O sea, a lo mejor la emoción llega, pero sí podemos decidir qué vamos a hacer con ella. Sí, a eso me refería. Autogestión. Sí, por supuesto. Así es. Okay, nos vamos con una pequeña canción. Tu corazón. Por lo que vales y por lo que eres. Nos vemos, no olviden visitarnos en la página de www.sadahoy.com, donde podrán ver todos nuestros programas. Este es tu momento. Gracias, Alma. A ti, buen día. Buen día.